Visión de Sur Grupo Multimedios y Soy Salud presenta el tema Derechos en Medicina de Trabajo. Invitados. Doctora María de Lourdes Galeana Pérez, médico de Medicina del Trabajo. Doctor José de la Paz Catalán, jefe del Departamento de Licencias Médicas del Hospital General de Acapulco Iste. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, porque las incapacidades, las licencias médicas, las pensiones, tienen una alta repercusión en lo personal, en la parte económica de la familia, pero también de las instituciones. Y hemos invitado para que nos amplíen el conocimiento a la doctora María de Lourdes Galeana Pérez, doctora en Medicina del Trabajo, y al doctor José de la Paz Catalán, jefe del Departamento de Licencias Médicas del Hospital General del Iste. Doctora, bienvenida. Pepe, bienvenido. Mucho gusto, doctor, gracias. Estamos en una época difícil donde el riesgo de morbilidad de las personas, en especial de los trabajadores, es muy frecuente. Tenemos 2 años de una pandemia con el COVID-19 donde la mayoría nos enfermamos y eso generó licencia o incapacidades como trabajador, que repercutió en la economía de la familia y en la economía de las instituciones, porque una licencia es proporcional a dinero y ese dinero lo pagan las instituciones. Pero a veces va en detrimento del trabajador cuando las incapacidades son muy prolongadas. Para eso hemos querido hablar el día de hoy con los doctores, con los especialistas en este tema, sobre los diferentes aspectos de la medicina del trabajo y de las licencias médicas. Doctora Galeana, aquí en este programa somos profeministas y las mujeres mandan. Aquí en el programa y fuera del programa también. Y queremos comenzar con usted que nos explique y le explique al público qué es la medicina del trabajo. Sí, buenas tardes y gracias por la invitación. Y pues es importante pues conocer de estos temas, porque pues hay gente que desconoce, ¿no?, sobre qué es la medicina del trabajo, y pues queremos dar una información breve y sencilla, ¿no?, para que tengan el conocimiento, ¿no?, de lo que se trata. La medicina del trabajo pues es una especialidad que se dedica al estudio de las enfermedades o los accidentes que ocurren como consecuencia del trabajo, y también se dedica a prevenir, a la prevención de las complicaciones, a la prevención de que estas enfermedades no ocurran en los centros de trabajo, con diferentes programas que se llegan a instalar en las dependencias, sobre todo, que es donde se tiene que tener esa información en todas las dependencias federales, para que den la información a sus trabajadores también. Ok. ¿Nos podría decir qué enfermedades son las que usted atiende y cuáles serían las más frecuentes? Por ejemplo, aquí en esta especialidad se atienden los accidentes de trabajo o enfermedades producidas por el trabajo, las enfermedades profesionales que se llaman, y también enfermedades generales que también pueden ocasionar un estado de invalidez al trabajador. Entonces, ese tipo de enfermedades, las enfermedades profesionales, por ejemplo, pues ahorita es el COVID, ¿no?, que es el más frecuente, el que está de moda,
que se considera como una enfermedad profesional, y las demás pues todas están son las que están en la tabla de evaluación de la Ley Federal del Trabajo. Okay. Usted nos está diciendo que el COVID-19 es una enfermedad laboral para el personal ocupacionalmente expuesto en la salud. En la salud. Hay una parte preventiva de la medicina del trabajo. ¿Qué se podría hacer ahí en ese sentido, en la parte preventiva, en un hospital como el Hospital General del ISSSTE, para los trabajadores, para la enfermera? ¿Cómo pudiese funcionar ahí la prevención? Bueno, pues lo principal es usar el equipo de protección personal, que es lo único que tenemos, ¿no? A la mano, el equipo de protección, porque pues es lo que nos va a hacer que como es una enfermedad altamente contagiosa, pues tenemos que el equipo sea también el adecuado, porque también si nos dan un cubrebocas que pues eso sí que es una capita nada más de tela que nos da o que nos proporcionan, pues no nos va a proteger, como fue al principio de la pandemia. Entonces, es el único medio, pues es la prevención a través de que el trabajador use su equipo de protección personal. Okay. ¿Qué es un accidente de trabajo, doctora? Un accidente de trabajo, pues es el que es la disminución o órgano funcional ocasionada por un riesgo de trabajo, o puede ser también que es de causa repentina y también puede ocasionar la muerte. También la muerte en el trabajo pues es un riesgo de trabajo. Entonces todo eso, los riesgos de trabajo van a ocasionar que el trabajador pues se incapacite con más frecuencia. Y es un tema que la mayoría de los trabajadores no saben que es un riesgo de trabajo, o no lo reportan como un riesgo, lo toman muy a la ligera. O sea, como que no hay esa información en las instituciones de cualquier tipo. Nosotros en medicina, en el ambiente en que trabajamos, enfermeras, médicos, el que está ya preparando el material quirúrgico, el que recoge el material quirúrgico. En ocasiones podemos picarnos con una aguja. Y hemos visto casos de pacientes VIH positivo donde uno se pica con la aguja. ¿Eso sería un accidente de trabajo? Sí. Es un accidente de trabajo. Aunque no lo toman, a lo mejor en ese rato no tienen ninguna consecuencia. Y es, bueno, pues es un piquete, no me va a pasar nada. Y no reportan ese accidente que tuvieron. Pero ¿qué tal si después tienen una consecuencia? Claro. También nos ha sucedido con la sangre. A veces estamos manejando material derivado sanguíneo y a la hora de quitar brinca la sangre, o en la cirugía brinca la sangre. Desafortunadamente no tenemos la educación ni la cultura sobre los riesgos, y lo que usted dice, no le damos importancia. Pero puede suceder que tengamos un paciente VIH positivo y que todo el mundo desconoce. Entonces el compañero cirujano o la compañera enfermera no reportó que le cayó sangre encima, le salpicó la sangre, y no se reporta porque desconocía que el paciente es VIH positivo. Yo creo que falta mucha información en el personal de la salud principalmente, pero en otras ocupaciones también, sobre cualquier cosa que está fuera de la norma necesitaría reportarse como un accidente, notificar, y que se investigue las personas encargadas o especialistas como usted para que concluyan si es o no un accidente de trabajo.
Sí. ¿Qué debe hacer un trabajador en caso de sufrir un accidente de trabajo? Bueno, en caso de que el trabajador tuvo un accidente, los accidentes de trabajo pueden ser en el centro de trabajo o pueden ser en el trayecto a su trabajo o en una comisión de su trabajo, que lo hayan comisionado a alguna otra área. Entonces, si ocurriera un accidente en cualquiera de esas áreas, el trabajador lo primero que tiene que hacer es ir a recibir atención médica. Después de eso, sus superiores tienen que dar aviso, tienen que notificar del probable riesgo. Esto lo pueden hacer sus superiores o pueden ser sus familiares. Si el paciente está muy delicado, que no puede caminar o está hospitalizado, lo pueden hacer sus familiares o pueden nombrar a un representante legal para que haga ese trámite. Y este aviso lo debe de hacer en los primeros 3 días de que ocurrió el accidente, porque si en la ley pues es un tiempo que tiene que ser para dar el aviso, porque hay pacientes que se accidentaron ahorita y van a notificar en 2 meses, entonces el tiempo pasa y ya eso implica problemas, puede ser que ya no proceda su calificación para el riesgo. Claro, usted dice en el camino al trabajo. En el camino al trabajo. La institución tiene un registro de mi casa. ¿Okay? Si yo vivo en el norte y la institución está en el centro, pero mi accidente sucede en el sur, ¿se toma en cuenta eso? No, tiene que ser el trayecto lógico, un trayecto que marque que el recorrido que usted hace de su casa a su trabajo y de su trabajo a su casa. Si se desvió ya... Y si tiene un segundo frente y el segundo frente vive en el sur, ¿cómo pasaría? ¿Cómo se juzgaría eso? No, ya no es de trabajo. Y el tiempo en que sucede. Supongamos que yo entro a las 8 de la mañana. ¿Cuál es el lapso que se toma en cuenta? ¿No podría suceder a las 5:30 de la mañana? No. No. ¿A qué hora? Por ejemplo, Ese lapso. se toma más o menos el tiempo que hace, el recorrido que hace usted. Si se tarda unos 30 minutos, 40 minutos en llegar a su trabajo, de su casa a su trabajo, pues se toma en cuenta ese tiempo. O sea, pero el tráfico, el plantón, o sea, esas cosas no influyen para el accidente, para tomarlo en el tiempo. Bueno, hay circunstancias especiales, en Acapulco todos los días hay plantones. Bueno, para eso se tiene, hay un acta administrativa que se levanta y ahí se tiene que exponer todo lo que pasó. Entonces, si se encontró con esos contratiempos, pues ahí se pone en el acta. Ajá. Entonces, pero sí es muy, muy importante que se haga todo esto. Bien, se notificó el riesgo del trabajo, o el accidente, perdón. ¿Qué pasa después? ¿Qué es lo que el trabajador tiene que hacer? Bueno, ya que se notificó el riesgo, el trabajador tiene que, ya que fue a la consulta, tiene que solicitar la calificación del riesgo de trabajo con un formato que se llama RT01, que se lo tiene que llenar su dependencia, el formato RT02, que es el informe médico inicial, que se lo tienen que dar en urgencias, que también a veces el médico no sabe que existe ese documento, y su licencia médica. Con esos documentos tiene que iniciar el trámite. Si el trabajador nada más hace su notificación y no inicia ese trámite, pues no le podemos calificar nada tampoco. Pero mientras se incapacita en caso tal de que haya requerido incapacidad o requiere incapacidad del paciente. Sí, a veces el paciente está incapacitado y no hace ningún trámite. Y eso ocurre la mayoría de las veces, que nada más notifica, bueno, me accidenté y ya, pero ahí no pasa nada, o sea, nosotros, bueno, sí notificó, pero no hizo su trámite, no completó su trámite.
Entonces no se puede calificar un riesgo con una notificación nada más, o sea, se tiene que entregar toda la documentación que se le solicita y el paciente, pues hay casos así específicos que sí hacen eso, no solicitan la calificación y el rato pues están solicitando sus derechos, ¿no? Reclamando sus derechos, que les paguen. ¿Y hay un vencimiento para hacer este trámite? Son 30 días hábiles después de que tuvo el accidente. 30 días. 30 días hábiles, ok. Bien, es importante que ustedes allá en su casa, que están escuchando a la doctora, tomen nota. Envíenos un mensaje, háganos las preguntas, sus dudas, sus comentarios en el WhatsApp que sale en la pantalla por vía Facebook, para que nosotros aprovechemos la presencia de los especialistas y podamos responderles todas sus dudas. Doctora, hay una situación que es muy frecuente, y en especial en aquellas especialidades que manejan enfermedades crónicas degenerativas. Los reumatólogos, los cardiólogos, los neurólogos, los nefrólogos y los oncólogos, yo creo que son de las 5 especialidades que manejan enfermedades crónicas degenerativas y que la evolución natural de la enfermedad va siendo progresiva e incurable en muchas de sus patologías y en especial en el cáncer. ¿Cuándo procede que a un paciente con una enfermedad crónica degenerativa se tenga que pensionar por enfermedad? ¿Cuáles serían los requisitos? Bueno, aquí sería una pensión por invalidez, o sea, que el médico determine que su enfermedad ya no tiene alternativa de tratamiento, su médico tratante, y que también el paciente lo solicite, porque hay pacientes que tienen enfermedades crónicas y no se quieren pensionar, o sea, ya no pueden desempeñar sus labores, porque van a invalidarse, porque ya no pueden realizar sus labores, sus actividades laborales. Entonces, un paciente, por ejemplo, un paciente con una enfermedad renal crónica, pues ya no puede laborar, entonces el médico lo tiene que enviar a medicina del trabajo para que se le haga su trámite, o el paciente lo tiene que solicitar a su médico, y en la dirección del hospital tiene que hacer su solicitud de que quiere pensionarse por invalidez. En los casos de oncología o de nefrología, pues hay un espacio en el reglamento donde dice que esos trámites pues son más rápidos, ¿no? Porque no sabemos en qué tiempo el paciente va a fallecer. Entonces se les da prioridad y es un trámite humanitario, se dice. Yo, en la experiencia, doctora, que tenemos en estos 30 años como oncólogo, hemos visto que hay falta de información al paciente. El paciente no está informado sobre sus derechos y tiene un concepto equivocado de lo que es la pensión por invalidez. Pero por el otro lado están los usos y costumbres, donde los sindicatos meten la mano frecuentemente en las instituciones y manejan a su conveniencia la situación. Vemos nosotros que en el caso del ISSSTE muchas incapacidades no son oficialmente registradas. O sea, el médico da la incapacidad, pero el paciente en su institución, en su trabajo, no registra la incapacidad. Y el paciente aparece como activo. ¿Okay? Porque después vamos a hablar con Pepe sobre esa situación, esa incongruencia de que aparece dentro de la institución rectora, que es la que da la incapacidad, pero en la institución donde trabaja, donde opera, no aparece incapacitado. Por lo tanto, las incapacidades no se descuentan. O sea, hay un problema ahí por usos y costumbres y también por la corrupción que existe en el país, porque somos un país corrupto. Sí.
se da esa situación. Es bastante complicado. Entonces el paciente dice, no, que mi sindicato me dijo que no había problema, que así la siguiera. Es más, hemos tenido compañeras en el trabajo que el día antes de morir hemos tenido que estar corriendo dando una incapacidad porque ha estado sin incapacidad mucho tiempo, metiendo guardia, haciendo cosas fuera de la norma. Sí. Fíjate tú, fuera de la norma, y nos hemos metido en situaciones bastante incómodas por una situación, por falta de conocimiento y por falta de cumplimiento de la ley. No se nos vayan, espérenos ahí sentaditos, con calma, anoten y regresamos pronto con ustedes. Qué bueno que continúan con nosotros. Estábamos hablando en el corte anterior sobre la medicina laboral, la medicina del trabajo, y sus normas, sus características, las enfermedades que tienen que ver con la calificación de medicina del trabajo, los accidentes de trabajo. Ahorita vamos a hablar con el doctor José de la Paz Catalán, que es el jefe del Departamento de Licencias Médicas del Hospital General del Liste. Pepe, me gustaría comenzar de que nos definiera qué es una licencia médica o incapacidad. Muy bien, gracias doctor por su invitación. Bueno, la licencia médica o incapacidad conocida es el documento público de carácter legal que expide el médico tratante. Desde luego que expide el médico tratante al trabajador en las unidades médicas, mediante un formato especial o un formato exclusivo oficial del instituto, en este caso del ISSSTE, que va a certificar la enfermedad o el estado patológico del paciente, y también entra ahí para certificar lo que es maternidad y también el riesgo de trabajo. O sea, va tipificada ahí el padecimiento del paciente por un tiempo determinado. Es decir, es una licencia médica, es un documento que expide, que es legal, que es a través de la institución y que es en las unidades médicas, tanto de primer nivel como de segundo nivel y de tercer nivel, y que van a determinar el estado de incapacidad del trabajador. Ha mencionado algo importante que es el tiempo. ¿Hay un vencimiento para poder expedir una incapacidad? O sea, si el paciente llega hoy porque tuvo un traumatismo hace 20 días o 30 días, ¿se puede dar la incapacidad? Sí se puede dar la incapacidad, desde luego. Si fue, eso se llama una incapacidad retroactiva, previo a comprobar que efectivamente ocurrió, por ejemplo, en este caso de algún traumatismo. Sí se puede dar la licencia médica, previo comprobante de que efectivamente fue atendido. Es más, está tipificado en la norma que el instituto puede proporcionar la licencia médica retroactiva a la enfermedad siempre y cuando justifique el estado patológico o el estado de la enfermedad. ¿Pero hay un tiempo determinado? Sí, hay un tiempo determinado. Por ejemplo, es un tiempo de 5 días que se hace desde luego dentro de la institución donde se da la licencia médica. 15 días que ya no es dentro del hospital, en este caso donde laboramos, sino que se tienen que hacer unos trámites para que la autorice la delegación, porque es la que está facultada, de acuerdo a la norma, a autorizar los días retroactivos de la licencia médica. Pero esa retroactividad tiene un tiempo. Ejemplo, un trabajador se fue de vacaciones y sufrió un accidente en Baja California o en Estados Unidos. Fue un traumatismo importante donde hubo cirugía, duró incapacitado y aparece 3 o 4 meses después, porque no trabajó
viene con la documentación médica de que tuvo un traumatismo, lo operaron de una fractura de fémur, le operaron tal cosa. Ahí procede la incapacidad retroactiva, aunque hayan sido 3, 4 meses. Sí procede 3, 4, 5 meses, inclusive hasta de 6 meses, pero eso ya es a través de la subdelegación médica. Desde luego notificando al Hospital General y avalando al Hospital General que trae documentación en donde, de algún hospital inclusive, donde ocurrió la lesión o la enfermedad. Es decir, sí se puede, hemos tenido casos que hasta de 6 meses se han expedido la licencia médica. Hay casos donde la licencia médica también se ha expedido juntas, las 3 licencias médicas, por 28 días, 3 juntas. En el caso que usted menciona, cuando el paciente no acude a una unidad médica para que se les pida siquiera la inicial. Y la licencia médica no es una licencia en el sentido legal nada más en nuestro estado o municipio, sino la licencia médica es un documento que es en todo el país. En todo el país se puede dar licencia médica si está en Baja California Sur y sufrió una lesión, ando de vacaciones, es el mismo documento que se extiende. A veces la evolución o la historia natural de la enfermedad le permite al médico hacer un pronóstico de la recuperación. Y nos sucedió con el COVID-19. Hace 2 años nos enfermamos y nos daban hasta 28 días de incapacidad. Hoy, con la evolución de la enfermedad, el conocimiento de los médicos y el advenimiento de las vacunas, hemos visto que los casos son menos graves hoy que hace 1 año y medio, 2 años. Y en urgencia, ¿hasta cuándo se le puede dar una incapacidad? ¿Cuántos días se puede dar una incapacidad a un paciente con X enfermedad? En este caso, por ejemplo, en el que mencionaba la doctora, que es la nueva, se puede decir la nueva ola que tenemos de COVID, ahí son exclusivamente en urgencia 7 días. 7 días es en caso concreto de lo que es el COVID-19. En área de urgencias se le da 7 días al paciente y de ahí tienen que incorporarse a su trabajo. Pero en el área de urgencias de una enfermedad general, no COVID, se le da nada más 3 días de licencia médica. Okay. Y de ahí se tienen que canalizar a su unidad de primer nivel. Por ejemplo, en el caso de COVID, Pepe, si el paciente después de los 7 días sigue con síntomas, o después de 21 días, por decir algo, ya ves que hoy tenemos un síndrome que se llama el síndrome prolongado de COVID. Hay gente que tiene 6, 8 meses y sigue con tos, con debilidad, con pérdida del sueño, con mucha sintomatología. Ese paciente ya tiene que ir con su médico familiar, con su médico general de planta para que pueda valorar o tiene que regresar al servicio de urgencia para que sea visto por un especialista dentro del servicio de urgencia. ¿Cómo se hace ahí el proceso? Sí, sí se le puede dar inclusive en el caso específico de COVID, si tiene algún problema respiratorio o le queda una secuela pulmonar, una fibrosis pulmonar, se la tiene que dar definitivamente el instituto. Pudiera darle la licencia médica a la unidad de primer nivel y enviarla a nuestra unidad que es segundo nivel para seguir el manejo. En este caso sería por la especialidad de neumología o medicina interna para que siga la evolución de ese paciente hasta que el paciente pueda reincorporarse a su área de trabajo. Y le puede seguir dando licencias médicas ya no por 7 días, sino hasta por 28 días. Ok. Hemos visto de que el trabajador tiene el derecho a una licencia médica, eso es un derecho fundamental. Pero también hay perjuicios de la licencia médica. ¿Cuáles serían los perjuicios? O sea, de una persona que tiene 6 meses incapacitado o con licencia médica, ¿en qué se perjudicaría en cuanto a lo económico? Bueno, en primer lugar, está tipificado en la norma la expedición de la licencia médica
para que, no sé si se refiere a su pregunta, si le afecta económicamente o no a su bolsillo. Así es. Bueno, la ley del ISSSTE menciona 4 puntos importantes de aquellos pacientes que tienen menos de un año, tienen derecho a gozar de 15 días de licencia médica con goce de sueldo completo. 15 días. 15 días. Un año de antigüedad. Un año, menos de un año de antigüedad. Y 15 días con el 50% de su salario. Ya el segundo mes ya no le pagan. Ya el segundo mes ya no. ¿Por qué? Porque tiene un año, menos de un año que cotiza para el ISSSTE. En el caso de los pacientes o de los trabajadores que tienen menos de 5 años, aumenta. Ahí se les da 30 días con su sueldo completo. O sea, son 30 días. Se aplica la misma tabla, pero ahora con 30 días más con el 50% de salario. O sea, va aumentando a través de la antigüedad que va generando el paciente, del derecho que va generando en su trabajo. Eso es hasta los 5 años, ¿no? Entra la otra tercera fracción que es hasta los 10 años. En los 10 años se les da, tienen derecho ellos a 45 días de salario, de incapacidad, 45 días sin afectar su salario íntegro. Ahí dice la ley que es su salario íntegro. Y sube otra vez a 45 días ya con 50% que se le va a descontar de acuerdo a la ley al trabajador. Muy bien. Y sigue creciendo, lo marca la cuarta fracción, que después de 10 años de servicio, pues eso obvio ya generó más antigüedad, ya generó más derechos, ya aportó más al instituto o en su trabajo. Se le va a dar 60 días, goza de 60 días de licencia médica, puede gozar 60 días y sin afectar su salario. Vuelve a crecer otra vez otros 60 días, es decir, ya son 120 días, pero los segundos 60 días son con un descuento del 50%. El que tiene un año, se les cuenta el 50% igual al que tiene 5 años, al que tiene 10 años y más de 10 años. Y después de esos 120 días, ¿qué pasa con su salario? O sea, son 60 días completos, 60 días con el 50%, son 120. Y después de los 120 días, ¿cuánto se le descuenta? Ya, o sea, ya al trabajador ya no se le paga. O sea, serían 4 meses, porque 120 sí, porque la ley días es son bien 4 claro, meses. son estos. Hasta aquí nada más. La ley sí específica, es fría, está diciendo son 120 días a los que tienen más de 10 años. Más de 10 años. Mire, hay una situación importante aquí, porque el trabajador no sabe en qué tiempo o cuánto le van a descontar o si le van a descontar. Él da su licencia médica y si tiene 10 o 15 años, no conoce cuánto tiene derecho a su salario completo. Por ejemplo, en este caso puedo mencionar la que tiene 5 años y que la operas conocido vulgarmente por unos juanetes, alus valus, las operas por un defecto de su pie y el médico le dice, bueno, te voy a dar 2 licencias médicas que de 28 días que no te afectan. Efectivamente, no le afectan. Pero el paciente insiste y dice, yo quiero ir a trabajar o estar en mi área laboral, pero que ya no tengo dolor. Pues no, mira, puedes ir a trabajar con este tipo de calzado. Sin embargo, dice, no, yo tengo derecho a mi licencia médica y el médico se lo da. Le puede dar hasta los 120 días, ¿no? Pero sí se va a ver reflejado después en su pago. Y no sabe por qué le llegó. Pero debe de conocer cuánto les cuenta el primer año
¿Cuánto les cuentan hasta los 5 años? ¿Cuánto les cuentan hasta los 10 años? Y los 10 años en adelante. Pepe, es frecuente que haya trabajadores que trabajan en varias instituciones. Un ejemplo pudiese ser una persona que trabaja en una fábrica y tiene derecho al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero a su vez trabaja en otro horario en el gobierno y cotiza en el ISSSTE. Pero ese paciente fue intervenido a nivel privado. Las instituciones gubernamentales en salud, como el ISSSTE, como el seguro, tienen la obligación de tomar en cuenta el reporte médico privado para poder expedir incapacidades. Sí, definitivamente sí. Y de hecho está tipificado en la norma que el paciente puede acudir a una institución pública, en este caso, y atender su padecimiento ahí. Va a solicitarle el instituto lo que es el resumen médico y va a solicitarle lo que es los gastos honorarios. Y entonces con eso comprueban y el ISSSTE proporcionará los días de licencia médica que está marcando el documento que emita el médico o el especialista donde se atendió el paciente. En este aspecto yo quiero mencionar que cuando es atendido en una institución privada y tiene derecho al ISSSTE y es atendido en el Seguro Social, pero tiene derecho al ISSSTE y tiene 2 trabajos y le afecta no tener la incapacidad, aunque se haya atendido en el ISSSTE, en el Seguro Social, perdón, el ISSSTE proporciona la licencia médica, pero es inicia a través de la unidad de primer nivel. Es decir, todo paciente que es atendido, ya sea en una institución privada o en una institución pública, tiene que acudir con su médico familiar. Si es una enfermedad en donde el paciente, por ejemplo en este caso una traumatológica, donde el paciente tiene una fractura y va a necesitar podemos decir hasta 2 meses de licencia médica, la unidad médica, por reglamento, tiene que enviar ese paciente con un formato que se llama SM-117 al hospital de segundo nivel para continuar su licencia médica y sea valorada por el traumatólogo. En este caso que menciono específicamente. En las instituciones privadas tiene que igual llevar el comprobante, gastos honorarios y tiene que llevar un resumen médico, pero a su unidad familiar. Y de ahí emitir la unidad familiar a un segundo nivel. Cuando el médico familiar hace la referencia al hospital, al segundo nivel, en ese momento da una incapacidad para cubrir al paciente, porque el paciente no tiene... Sí, dice la norma que puede cubrirle hasta 21 días, con autorización del director hasta 28 días, e inclusive hacerle su documento para que sea enviado a la unidad de segundo nivel para cubrir en tiempo y forma el vencimiento de la licencia médica que le da el médico familiar. Okay. Es bastante complicado, Pepe, el hecho de que vivimos en una sociedad donde se le ha perdido el respeto al médico. A igual como se le ha perdido el respeto al maestro. Hoy vemos con mucha facilidad que el papá va con el hijo y le mienta a la madre al profesor. O el papá va con su esposa, el esposo va con su esposa y le mienta a la madre al médico y le patea la puerta al médico. Eso ha hecho de que se haga una medicina y una educación a la defensiva. O sea, la gente hoy no quiere problemas, porque están las demandas, están las mentadas de madre, están las agresiones físicas.
Y lo hemos visto en trabajadores que insisten que se les siga dando incapacidad, aunque el médico, en su análisis del problema, considere que ya el paciente puede regresar a trabajar. Pero ahí hay un problema serio, porque hay amenazas, ¿me entiende? Hay amenazas, hay una situación prácticamente de un acoso al médico para que el médico siga expidiendo incapacidades, aunque el médico considere que el problema que originó la incapacidad inicial ya hoy no existe. Y esa es una situación bastante difícil, y más en un país tan violento como México, donde aquí a uno lo matan gratis, nada más porque simplemente a alguien se le antojó matar a alguien. Entonces es bien complicado cómo apegarse a la norma cuando vivimos en una selva, donde el más poderoso atropella al más débil. Y vemos en las instituciones que frecuentemente se da una situación así. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Mire, en este caso, efectivamente, inclusive vivimos en un país muy violento, lo acaba usted de repetir, y nosotros como institución nos hemos reunido en este caso, una pregunta muy importante, porque lo hemos tratado a nivel delegacional, a nivel cuerpo de gobierno, delegacional, porque inclusive han llegado a amenazar con violencia, con arma al médico para que le dé la licencia médica. O sea, lo hemos tenido, ¿no? Entonces lo planteamos nosotros a nivel delegacional, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿O qué es lo que se debe hacer, ¿no? Y una de las cosas es guardar la integridad física, ¿no? O sea, si no te dan otra alternativa, o sea, no te metas en esos problemas. Porque tu vida está de promedio, o sea, dale la licencia médica. En otro caso también con un paciente, por ejemplo, que el médico le dice, esta es tu documentación, me refiero al área de caso específico en psiquiatría. Mire, señora, aquí está su resumen médico, aquí está su certificado, y su dependencia es la que se va a encargar de tramitarle su incapacidad porque no cotiza su dependencia al ISSSTE, que son los del gobierno del Estado, la Fiscalía. Sin embargo, el paciente, que acabamos de dar un caso así hace 5 días, que se puso muy histérica la paciente, nos tumbó los documentos que tenemos en el escritorio, gritó en urgencias, porque le dijimos que efectivamente el médico había hecho lo conducente. Entonces, vaya con psiquiatría y que le dé su licencia médica. Que vea psiquiatría, la valore y le dé su licencia médica. Estaba muy agresiva el paciente. En el caso que usted menciona, que no es un paciente psiquiátrico, también los hemos tenido y no tanto así por un acuerdo estricto de la delegación, sino dependiendo del caso, digan, no se metan en problemas, extiéndanle la licencia médica. Sí los hemos tenido y de esa forma hemos resuelto algunos casos. Ok. Doctora, ¿qué opina usted sobre la situación de violencia, de compromiso del médico para expedir una licencia cuando no se reúnen los criterios para esto? Medicina del trabajo, ¿cuál es la sugerencia? ¿Cuál es la posición? Bueno, aquí, como opinión personal, así, yo pienso que es falta de información, que la gente no conoce las normas, no las respeta. O sea, porque vivimos ahora sí que en una selva, ¿no? Cada quien hace lo que quiere, y parece que es más con el sector salud, porque, por ejemplo, yo estuve un tiempo en urgencias y el paciente llega y te agrede, o sea, y que quiere que lo atiendas porque le toca, porque él llegó y se siente mal. Entonces, aquí el
el paciente llega con su hijo, por ejemplo, y pues a mí me vas a atender porque yo quiero. Entonces el hijo está viendo también cómo el papá está actuando. Entonces el hijo dice, bueno, pues si mi papá se pone así en ese plan y lo atienden, pues entonces así yo también voy a conseguir las cosas. Entonces yo creo que es falta de conocimiento de las normas, porque la mayoría de los trabajadores no conocen sus derechos, no conocen a qué tienen derecho, cuáles son, ni menos sus obligaciones, ¿no? Pero sí yo creo que eso influye mucho en este tipo de violencia contra los médicos. Porque en todo caso el médico, por las carencias, el médico no es el culpable, ¿no?, de que haya carencias, porque pues nosotros quisiéramos hacer todo como médico, pero si no tenemos los medios. Claro. Ajá. Bien, vamos a un corte, no se vayan. Por favor, envíenos sus dudas, sus mensajes, sus preguntas al Facebook o al WhatsApp. Ya regresamos. Gracias nuevamente por continuar con nosotros. Estamos hablando en el corte anterior sobre las licencias médicas, el tipo de licencia, el tiempo de la licencia y aquellos criterios para dar una licencia médica. A mí me gustaría que la doctora Galeana y el doctor de la Paz se despidieran con un consejo o una conclusión referente al tema. Doctora, ¿qué mensaje le daría usted al público? Sí, bueno, con respecto a lo que hablamos, que pues es muy corto, ¿verdad?, el tiempo para darles toda la información, pero con respecto a los accidentes de trabajo, sí sería recomendable que siguieran sus trámites, como dice la norma. Ahorita se está dando, pues estamos difundiendo cómo se hacen los trámites, estamos dando información a las dependencias para que hagan sus notificaciones y continúen con los trámites, para que también el trabajador no pierda los derechos que tiene al realizar su trámite. O sea, que no lo tomen a la ligera, que es un poco de pérdida de tiempo, pero pues es algo que va a traer beneficios en caso de que sea una enfermedad que les deje alguna secuela, que tengan complicaciones. El que le califiquen su riesgo pues es algo bueno para el trabajador. Gracias. Doctor de la Paz, un mensaje al público. Sí, gracias, doctor Henry. Bueno, es importante, y quiero señalar que para el trabajador que tiene una enfermedad incapacitante, un problema incapacitante de salud, el inicio de los trámites para medicina del trabajo inicia con la licencia médica. Es decir, el trabajador, el derechohabiente, tiene que iniciar su trámite en el hospital. Es decir, ahí se lleva a cabo todo el protocolo para enviar a los pacientes o al trabajador al área de medicina del trabajo delegacional. Es decir, nos corresponde a nosotros hacer todo ese trámite, pero además en el hospital tenemos una persona de enlace para medicina del trabajo delegacional, en donde se integra el expediente y se envía a medicina del trabajo delegacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se hace todo esto a tiempo, y como están marcando las normas en cuanto a las incapacidades, que son, por ejemplo, ya llevan un año de incapacidad, que se haga el trámite en el hospital, y este trámite mediante medicina del trabajo enlace da los requisitos para integrar el protocolo, para hacer el protocolo y enviarlo.
Esto va o genera beneficios al trabajador porque su trámite se va a agilizar y se le va a expedir menos licencia médica y va a salir su riesgo de trabajo a nivel delegacional en tiempo y forma. Pues mi consejo es ese, que con tiempo hagan sus trámites en el área hospitalaria que le corresponde, para que se reduzca el tiempo de la licencia médica, de la expedición de licencias médicas. Porque hay pacientes que tienen hasta 3 años de licencia médica y todavía van a la delegación para iniciar su trámite de licencia médica cuando lo tienen que iniciar en el hospital general. Y evitar todo ese trámite, ese tiempo que se ha perdido, que se está perdiendo en realizar un trámite para medicina del trabajo. Hay una pregunta que nos está haciendo el público y exactamente dice: la emisión de una licencia médica se otorgará a consideración del médico del instituto, aun cuando sea sugerida por la institución privada o pública. Ellos quieren decir que si llega un paciente de la medicina privada con una nota médica donde diga incapacidad por 28 días y explique el motivo, el médico institucional debe hacer un juicio de su situación y él sea el que autorice o no la licencia médica. ¿Está correcto? En el caso, por ejemplo, en el caso de que el médico particular o privado emita los días que requiere el paciente, tiene que ser bajo un documento que es un resumen médico. O sea, no es una receta de consultorio médico que diga amerita tantos días. No, tiene que ser, lo marca la norma, que tiene que ser a través de un hospital privado. Y tiene que emitir el médico, si le hizo una cirugía, los días que amerita. Efectivamente también el médico va a valorar si efectivamente amerita esos días. Y si amerita los días que marca el médico privado, se le pueden dar los días que se señala ahí. Ok. Bueno, me gustaría despedirnos del programa, darle las gracias al doctor De la Paz y a la doctora Galeana por habernos acompañado. Ya escucharon cuáles son los criterios, cuáles son las normas. Aquellos pacientes con enfermedad crónica degenerativa, en etapas donde la enfermedad es incurable, hagan los trámites de invalidez para que puedan disfrutar lo que trabajaron. Uno trabaja para ser feliz, para gozar, para disfrutar, para apapacharse. Ya oyeron al doctor De la Paz: no dejen ni viuda ni viudo rico. Hasta pronto. Con cariño los saludo. Bye. Adiós. Gracias.